Hola chicos, hablemos hoy del eneatipo 8. Como siempre vamos a empezar hablando de cuál es la herida, la pasión, la fijación y el mecanismo de este eneatipo, porque van a ser las vértebras que van a conformar luego todo lo que rodea al eneatipo 8. El eneatipo 8, cabe decir antes de empezar, que es uno de los que peor se suele entender también cómo son. Por una parte a veces se blanquea demasiado y parece que cualquier persona que es un poco así fuerte e intimidante es un 8, y por otra parte también se destacan muchas veces muchos aspectos negativos, violentos o incluso agresivos del 8 cuando realmente eso no lo es todo. Así que voy a intentar sintetizar ambas cosas. Así que empezamos hablando ya del eneatipo 8. La herida que tiene el eneatipo 8 es pensar que si se muestra vulnerable le herirán, le harán daño, le someterán. Por lo tanto, debe mostrar una imagen intimidante, debe crearse una coraza. Su pasión es la lujuria. La lujuria se entiende muchas veces como ese exceso a la hora de tener, digamos, pues relaciones sexuales. En el caso del eneatipo 8, realmente se atañe más a la necesidad de vivir con exceso y con intensidad todo lo que hace o lo que dice. Su fijación, por feo que suene, es la venganza. Tiene muy claro el concepto de castigo, tiene muy claro el concepto de esta persona es malvada porque esto sí que se merece esto. El 1 puede tener ciertos aspectos que se parecen en ese sentido, pero se distingue del 8 en que el 8 se toma la justicia por su mano y que para él muchas veces el fin justifica los medios. Es decir, la venganza es una respuesta ante una posible humillación. Él se mueve por un mecanismo de defensa que es negar cualquier tipo de emoción que pueda demostrar vulnerabilidad, es decir, desde la tristeza hasta la frustración, el miedo, la vergüenza o la culpa, todo ello lo suele negar. Empezamos la descripción básica del eneatipo 8 con los adjetivos de Gonzalo Morán. Fuertes, intensos, poderosos, ambiciosos, brutalmente honestos, dominantes, impulsivos, desenfrenados, transgresores, vengativos, autoritarios. No le temen a nada, protectores y autosuficientes. Los 8 son el eneatipo más explosivo, tienden a la intensidad y es importante saber que ellos ven el mundo un poco como la ley de la jungla, por la ley por la cual sobrevive el más fuerte. Dentro de esa jungla, para aprender a ser depredadores y no presas, aprenden a negar desde muy jóvenes sus sentimientos y sus vulnerabilidades. De ahí que ya de mayores los eneatipo 8 no conectan bien con sus sentimientos y mucho menos a la hora de expresarlos. La clave del 8 es satisfacer sus necesidades de forma intensa, al mismo tiempo que niega todo tipo de vulnerabilidad. Necesitan sentirse poderosos y con capacidad de acción. Es el equivalente a un coche todoterreno. Quiere poder con todo, tirar para adelante siempre. Sí que es cierto que muchos 8 tienen esa actitud de jefe, ¿no? Arrollador, pero no todos los que tienen esa actitud son 8. De hecho, y de ahí vienen muchos errores que hay, que de hecho creo que lo leí en Heiki, hay muchos menos 8 de lo que se piensa por ahí, porque muchos generalmente termina siendo 6 sexual, 4 sexual, e incluso en algunos casos un 2 sexual un poco desintegradito, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también hay eneatipos dentro del subtipo sexual que se pueden identificar con el 8 por esa necesidad de intensidad, de pasión, ¿no? Gonzalo Morán dice que a diferencia de los 7 que prueban un poquito de todo, los 8 prueban mucho de todo, quieren mucho de todo. Por eso los 8 generalmente se asocian a estar conectados a sus sentidos, a sus necesidades más físicas, a sus sensaciones corporales, y de ahí que también yo personalmente lo asocio mucho a la función cognitiva C, porque son eminentemente terrenales, sensoriales, les gusta lo tangible, lo directo, lo que puede experimentarse. No obstante, un lado del que no se habla tanto de los 8 es de que los 8 tienden interiormente a castigarse mucho a sí mismos. Los 8 parece que no, pero a causa también de querer mucho de todo, tienden bastante a la insatisfacción y a la frustración, aunque no lo muestran. Y yo creo que aunque parece que son muy duros con todos los demás, realmente son bastante duros consigo mismos primero. Y también eso se debe a que tienden más a imponer y a arrebatar, ¿no?, lo que consideran que es suyo, más que a dejar que la cosa, digamos, fluya de una forma más natural. Y voy a citar también a Claudio Naranjo en su libro Autoconocimiento Transformador, que dice de los 8 lo siguiente: detrás de la actitud invasora de adelantarse y arrebatar está su dificultad para recibir. Desde un punto de vista convencional se les considera malos, pero ellos no creen en los valores convencionales, así que adoptan un conjunto de valores distinto. La gente buena es hipócrita y los malos somos íntegros, o son íntegros. Por más que se lancen al encuentro de lo que quieren y lo arrebaten, el amor no puede arrebatarse, el amor solo puede ser recibido. Así lo sustituyen por cosas tangibles. En el fondo, realmente solo quieren que los quieran, básicamente, ¿no? O sea, sí, pueden querer dominancia, control, todo eso, pero todo eso es una forma también de asegurarse de que los demás los quieren, ¿no?
Es importante saber también que aunque son los eneatipos que más expresan abiertamente su rabia y su enfado, la clave de los 8 no es que sean violentos y agresivos, o sea, no etiquetemos a cualquier persona que es violenta y agresiva como un 8, ¿vale? El 8 sí que puede ser excesivo, puede ser muy intenso, pero no tiene por qué ser, sobre todo físicamente violento y agresivo, ¿vale? Eso ya pertenece a un estadio de persona insana. Una cosa que no se tiene a veces muy en cuenta de los 8 es que son, o se dice que son bastante antisociales, en el sentido de, como ya he dicho, muchas veces no saben muy bien cómo abordar esas relaciones sociales para que los quieran, ¿no? Para que los acepten. A veces son como muy impositivos, muy vehementes, demasiado directos, brutalmente honestos, y eso a veces asusta un poco a la gente, ¿no? No es característico del 8 preocuparse por qué piensan de mí, hoy qué me van a decir, por qué digo esto, mejor no lo digo, no, tal. O sea, lo que tienen que decir lo dicen, lo que tienen que hacer lo hacen, si te parece bien, muy bien, y si no, pues es tu problema, adiós. Los 8 tienen ante todo una actitud bastante segura de sí misma, siempre aparentando ser fuertes y poder valerse solos. Y ahora vamos a una parte del 8 que sí que algunos ya conoceréis, cómo son en el fondo los 8, ¿no? Por el hecho de ser el eneatipo que se pone una coraza, hay que descubrir qué hay detrás de esa coraza, ¿no? Cuando tú rompes esa coraza, tú te das cuenta de que es el eneatipo más protector del eneagrama. En su intento de no mostrarse vulnerables, lo que hacen es proteger a los que son vulnerables, es decir, eso también incrementa la autoimagen que tienen, ¿no? De yo soy el protector, yo soy el que se tiene que hacer cargo, con mi gente no se mete nadie porque yo lo puedo todo, ¿no? Entonces, realmente es un efecto secundario, por decirlo de alguna forma, de esa necesidad de no ser vulnerables ellos. Sienten bastante debilidad por la gente vulnerable, por los niños, por ejemplo, pues por, yo qué sé, por animales maltratados, todo eso todo eso que necesita un cuidado, un aprecio, una protección, se sienten debilitados por ello. De hecho, yo creo que hay bastantes 8 que no parecen 8 porque tú los ves con niños y demás y son un amor, son como una cara más dulce, ¿no? Las víctimas las protegemos. La gente que se merece que la protejan porque está desprotegida, sí. La gente que se autocompadece de sí misma, que está todo el día llorando, quejándose, victimizándose, no hay nada que soporten menos los 8. O sea, eso es una cosa que les revienta. Los 8 son los eneatipos o de los que menos soportan la traición, ¿vale? Precisamente por ello, por la necesidad que tienen, que también cuando conectan con la gente conectan mucho, ¿no? Y sí que es cierto que parece que va mucho con su personalidad, o sea, es la intensidad, es como yo estoy ya contigo y estoy contigo ya para siempre, ¿no? Por ello los 8 soportan nada, la traición, o sea, nada. Para los 8, igual que para los 6 sexuales, que muchas veces se confunden, la mejor defensa suele ser un buen ataque. La diferencia con los 6 es que los 6 actúan desde el miedo y los 8 generalmente no sienten ese miedo, ellos actúan por instinto, actúan por impulso, no actúan por miedo. Y la pasión de la lujuria los lleva a vivir bastante en el presente, porque lo que quieren es dominar la realidad, ¿vale? Dominar el momento presente ahora, los recursos, el territorio, la gente, lo que sea, lo que hay ahora, ¿vale? Quiero aquí insertar una frase del blog de Heike que me parece importante, que es que parece que el 8 es el peor eneatipo porque ¡uy, qué miedo! El eneatipo 8 no es mejor, ni peor, ni más bueno, ni más malo que ningún otro eneatipo. Es igual que todo, simplemente es más intenso, lo hace todo a un nivel un poco más exagerado. Es importante también saber que por dentro, pues eso, tienden a ser los llamados un poco osos de peluche, son bastante más blandos. Cuando tú tienes una coraza es porque hay algo muy blando que proteger en el fondo, ¿vale? Eso en el reino animal lo podemos ver, por ejemplo. Pero cuando realmente tú los conoces tienen un fondo muy tierno y siempre están ahí para ti, te defienden, te aprecian. Puede que no sean los mejores expresando sus sentimientos, pero son muy buenos. Claudio Naranjo, de hecho, dice o dijo que aunque nos solemos imaginar a los 8 como los típicos hombres así fuertes, grandes, que conducen todoterrenos, en el fondo son más bien niños. Voy a citar una cita suya. Yo diría que la fuerza del eneatipo 8 es la de un niño que responde agresivamente a su padre y que termina usurpando su lugar de poder. Es decir, en el fondo el 8 también se identifica un poco con los niños precisamente por eso, y ahora veremos de hecho cuál es su virtud, porque está relacionada. En el camino a la esencia del 8, todo esto que hemos dicho del exceso y demás se va relajando. Generalmente gracias al amor contactan con ese niño interno, ¿vale? Y aprenden a vivir en tranquilidad y no necesitan tanto pues estar viviendo al límite, ¿no? Vamos a entroncar esto que hemos dicho tan bonito con la virtud del eneatipo 8. La virtud falsa del eneatipo 8 es considerarse un líder fuerte, ¿no? Y dominante. Pero la verdadera virtud del 8, que se alcanza cuando conecta más con su esencia, es la inocencia. De ahí lo que digo que tiene que ver un poco con los niños, porque siempre se dice que los niños son inocentes. El camino del 8 es recuperar a su niño interior, abrazar la inocencia, la bondad,
la ternura y también confiar en la bondad de los demás, no tomarse la justicia por su mano. Vamos un poquito atrás para descubrir cuál es el deseo y el miedo básicos del eneatipo 8. Su miedo básico es ser herido, dañado o sometido por otros, mientras que su deseo es sentirse fuerte y protegido y que nadie puede hacerle daño. En cuanto a las alas y las flechas de este eneatipo, tenemos a las alas 7 y 9, y la verdad es que marcan bastante la diferencia. De primeras, los 8 a la 9 pueden hasta parecer 9, según en qué entornos los conozcas. Los 8 a las 7 son más sociables, un poco más espontáneos, tratan más de divertir y de alegrar un poco más a la gente. Sobre todo son más directos, más impulsivos y toman más riesgos, ¿vale? Sí que son más arrolladores. Mientras que los 8 a la 9 son menos directos, son un poco más sosegados y más enfocados hacia sí mismo, hacia sus recursos, etc. En su flecha al 5, el eneatipo 8 se obsesiona con eso de no ser dominado, herido por el mundo, y lo que hace es aislarse. Entonces digamos que esa coraza que tiene ya no solo tiene la coraza, sino que encima, como una tortuga, pues mete los brazos, las piernas y la cabeza, ¿no? Para que entendáis un poco la metáfora. Pero los 8 también tienen una flecha al 2, que es bastante conocida, porque de hecho, según lo intenso que sea un 2, a veces puede parecer un 8 y viceversa. Hay 8 que pueden parecer 2. Y es que realmente, pues eso, cuando conecta más con su necesidad de amar y ser amado, los 8 acuden al 2 y se enfocan en servir más a los demás sin necesidad de dominarlos o controlarlos. Como MBTI types más comunes a este eneatipo, he elegido eminentemente 4, que son los 2T dominante y los 2C dominante, porque creo que son las dos funciones cognitivas que encajan más con el 8. Entonces, en primer lugar, tendríamos, por ejemplo, el ENTJ. El ENTJ suele ser un 8 bastante frecuente, pero yo creo que este ENTJ es más dado a la acción pura, más dado a los impulsos. A veces tendemos a pensar que los ENTJ son siempre súper estratégicos y calculadores, parece que manejan ahí un tablero de ajedrez, que también lo hacen, por supuesto, porque ni auxiliar está ahí, pero los ENTJ que son 8 son más impulsivos, más terrenales y más prácticos que otros ENTJ. Y, por supuesto, están mucho más en contacto con su C terciario. Aunque no demuestran emociones, son bastante blandos en el fondo, son aquellos eso que cuando tú les pinchas parece que no sangran, pero luego sí. Y aunque pueden parecer así como un poco inexpresivos, la verdad es que tienen bastantes dificultades con su fi inferior, ¿no? En el sentido de, estoy sintiendo cosas, pero ¿qué hago con ellas? Y de hecho a mí se me ocurre un ejemplo muy bueno, que es Kath Breaker, de 6 de cuerpos. El de los libros es un ENTJ bastante claro. Los ESTJ, que son eneatipo 8, pueden parecer ESTPs, porque son C dominante, ¿vale? Pero los ESTJ son más calculadores y tienen menos en cuenta su entorno, ¿vale? Porque fi inferior, eso es más para adentro, más enfocado en mí mismo, mis necesidades, mis deseos, etc. Los ESTJ8 son los más directos y honestos, son aquellos a los que tú no les puedes soplar prácticamente, ¿no? Tienden un poco más a la sobreprotección, con ese toque un poco controlador, ¿no? Más del tipo se hace lo que yo diga. Un ejemplo que se me ha ocurrido, porque ahora mismo estoy viendo esa serie, es la de Our Beloved Summer. Es una serie que está en Netflix, que es coreana, y la protagonista creo que es una ESTJ8, pero es autoconservación, y la verdad es que es bastante relajadita en ese sentido. Básicamente los 2T dominante tienen en común que les gusta hacer todo por su cuenta y sin pedir ayuda, que piensan siempre que su opción es la mejor, del tipo esto va a salir solo bien si lo hago yo. Pero al conectar con el 2, aunque todavía son gente dominante y de armas tomar, sí que empiezan más a aceptar y a apreciar el consejo y ayuda de otros. No hay muy buenas opiniones de los ESTP8, así que vamos a romper un poco ese mito del abusón del colegio. Los ESTP8 son fuertes y son decididos, son seguros de sí mismos y son asertivos, ¿vale? No olvidemos que tienen fe terciario también, lo que significa que observan mucho más a su alrededor de lo que parece a la hora de intentar dominar o controlar la situación. Y yo creo también que hay que incidir precisamente por eso en que son súper protectores. En el sentido de que son los amigos del alma que le pegarían un puñetazo o una paliza a quien sea por ti, ¿vale? Pero si tú no les dejas, no lo van a hacer. Yo creo que los ESTP8 se centran más en conectar con su gente y sobre todo, si conectan con fe, pueden convertirse en bastante luchadores sociales, digamos. Quieren tener el control, pero saben canalizarlo a través de la protección y del buen rollo. Un ejemplo, a pesar de que siempre dudo en si es ESTP o ENTJ todavía, porque yo creo que cambió bastante en algún punto de la serie, es Bellamy Blake, de los 100. Creo que no es del todo consistente su personaje, pero bueno. Y luego por último tenemos a los otros C dominante, que somos los ESFP. Van mucho más a su rollo a conseguir sus objetivos, a hacer lo que quieren, cuando quieren y cómo quieren. Lo apuestan toda una carta, son más impulsivos, es decir, muy conectados con C. Yo creo que sumado C con Fi, la energía que desprenden es nadie puede conmigo y con mis ideales, ¿no? Y yo creo que incluso en algunas ocasiones pueden parecer ESTPs, pero digamos que están más conectados a Fi que a Fe, es decir, más a lo que la gente va a pensar o va a decir de mí o a controlar a los demás
Soy más yo y mis circunstancias y mis valores, lo que yo quiero hacer conmigo misma, ¿no? Y un ejemplo de ESFP 8 bastante bueno es Esmeralda del Jorobado de Notre Dame. Y no solo bastante bueno, sino bastante sano. Tanto que para algunas personas puede parecer un 2, precisamente. En general, los ser dominantes son muy todoterreno, tienen mucha energía. Pueden también incluso tener ese aura así un poco sensual o atractiva, ¿no? Porque es como que siempre parece que están dispuestos a hacerlo todo. Y ahora hablemos de los subtipos. El subtipo social del eneatipo 8 se le llama también complicidad. Porque les gusta moverse en grupos, tener cargos de liderazgo, son los más sociables porque son más relajados, más simpáticos, más agradables. Pueden incluso parecer 7 o 9. Y bueno, por eso mismo este 8 se le llama al 8 contrapasional, porque suprime un poco esa necesidad de satisfacer sus deseos y necesidades más personales y más intensas en pos de batallar socialmente, porque se vuelven muy justicieros sociales. Lo que hacen es tomarse muy en serio ese rol, ¿no? Tienden mucho a meterse a veces en fregados del palo social, ¿no? En plan de defender causas, de crear movilizaciones. Son los más idealistas y los que más debilidad tienen por los débiles y por los vulnerables y los que más salen a defenderlos. Por ello también generan grupos de amistades muy férreos, del tipo un poco yo hago esto por ti pero tú harás esto por mí, yo estoy por ti pero tú estás para mí, no rompas esta lealtad por nada del mundo si no te quieres arrepentir. Es decir, buscan una lealtad extrema en los grupos, del tipo a mí haz lo que quieras pero a estos no me los tocas, ¿no? Son bastante estratégicos y pueden conseguir que la gente haga lo que ellos quieren. Para mí, un ejemplo muy bueno de 8 social, Maritza de Rebelde Way, o sea, muy intensa, muy follonera, y en cualquier justicia social en la que se podía meter la tía se metía. Ahora hablamos del subtipo autoconservación, al que se le llama supervivencia. Este subtipo del 8 de primeras es el más frío, el más inexpresivo, el más serio. De primeras son menos viscerales y más tranquilos que otros 8, de hecho muchos pueden parecer 9, y también son los más introvertidos. Les importa el control de los recursos, el control de voy a acumular para mí y para mi familia, mi nido y todo en exceso, todo lo que pueda, ¿no? Si por ejemplo va más del palo lobo solitario, que suele pasar a menudo, es el que más se toma en serio eso de la ley de la jungla, de solo sobrevive el más fuerte, por lo tanto yo tengo que ser más fuerte, más territorial, controlarlo todo para poder llevármelo todo y sobrevivir, ¿no? Tienen un poco más esa mentalidad. Suelen dar la imagen de ser bastante egoístas y posiblemente lo sean, porque es la ley de la jungla, ¿no? Y yo creo que también por eso se les define como uno de los tipos igual un poco más peligrosos de encontrarte con ellos, porque como te pongas en su camino, cuidado. Yo creo que un ejemplo de 8 autoconservación podría ser Iwaizumi de Haikyuu. Y ahora vamos con el último subtipo, que es el sexual, al que también se le llama posesión. Este es el 8 más exagerado y raro, el que más encaja en el estereotipo de 8 súper intenso, el que transmite mucho poder e intensidad. Es enérgico y dominante y muestra su fuerza, es el macho o hembra alfa, ¿vale? Tienden más a esa dominación tú a tú, ¿no? Y tienen tendencias rebeldes bastante claras, ya que siempre ponen por delante satisfacer sus necesidades más instintivas. Los otros sexuales son muy expresivos, a primera vista pueden parecer incluso los más emocionales, aunque no se lleven bien con sus sentimientos, sí que pueden ser los que más los expresan. Son muy seguros de sí mismos, son orgullosos y, como dice la palabra de los subtipos, son posesivos. De hecho, son los que suelen tener más problemas en el terreno pareja porque pueden ser los más celosos, por ejemplo. Quiero orientar más esta posesividad en el sentido de tener controlada que la gente de a su alrededor, la gente en la que confía, no le traiciona, se comporta bien, etcétera, ¿no? Tener un poco más ese control, un poco, porque en el fondo lo que quieren es conectar, es que los quieran, ¿no? Entonces son grandes protectores también de sus más íntimos. No obstante, pueden tener problemas a la hora de invadir los límites del otro, que es algo que, por ejemplo, también les pasa a los doses. Más ejemplos de 8. Posiblemente Kuro de Haikyuu sea un 8, un 8 a la 9, pero en cualquier caso la definición más chill del 8. Joe March es un 8 también. Scarlata O'Hara de Lo que el viento se llevó también es un 8. Babe de Disney. O, por ejemplo, el malvado Chang Dok-soo de El juego del calamar. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado esta radiografía de los 8. Ya sabéis que si queréis ver más o saber más tenéis abajo mis fuentes. Nos vemos la semana que viene con el 9. Un beso a todos, chao.